Usted cree que posee sus inversiones. Cree que las acciones en su cuenta de corretaje, los bonos en su fondo de pensiones, los títulos que aparecen a su nombre en un estado de cuenta digital son suyos, legalmente suyos, protegidos por el sistema. Esa creencia es falsa. Y no por accidente. Fue diseñada para ser falsa. Durante las últimas 3 décadas, mientras el mundo migraba hacia la negociación electrónica y la custodia desmaterializada de valores, un cambio silencioso y técnico fue implementado en las leyes comerciales de casi todos los países desarrollados. Un cambio que eliminó sus derechos de propiedad directa sobre los activos financieros que usted cree poseer. No se trató de un error. No fue una consecuencia imprevista de la modernización. Fue una reescritura deliberada del marco legal que sostiene la propiedad de valores, diseñada para concentrar el control absoluto de todos los activos financieros globales en manos de un pequeño grupo de instituciones, bancos centrales de liquidación, las cámaras de compensación y, sobre todo, JP Morgan Chase. Lo que usted tiene hoy no es propiedad, es la apariencia de propiedad. Y en la próxima crisis sistémica, esa distinción lo dejará sin nada. El sistema que rige la custodia moderna de valores fue construido sobre una mentira fundacional: que la desmaterialización y la agrupación de activos en un fondo común globalizado eran necesarias para permitir la negociación electrónica. Esa afirmación es demostrablemente falsa. Durante más de 30 años, desde la década de 1960 hasta mediados de los 90, los mercados financieros operaron con negociación electrónica sin necesidad de eliminar los derechos de propiedad directa de los inversores. Fue solo a partir de 1994, con la adopción de las revisiones al artículo 8 del Código Comercial Uniforme en Estados Unidos, que se insertaron excepciones legales que permitieron el uso irrestricto de los activos agrupados como garantía por parte de acreedores garantizados. Esas excepciones fueron posteriormente replicadas en Europa, Asia, América Latina y finalmente en diciembre de 2024, en Indonesia, el último mercado importante que quedaba fuera de la red. Hoy, todos los valores del mundo están sujetos a la misma estructura. Usted no posee sus activos. Posee un derecho contractual sobre una participación en un fondo común controlado por un custodio, que a su vez está subordinado a los acreedores garantizados de ese custodio. En una quiebra sistémica, usted está al final de la fila. Ellos están al principio. Por cierto, si te apasionan estos temas, aquí descubrirás documentales sobre cómo funciona el dinero, los secretos de los bancos y la economía global. Suscríbete y cada semana aprende conmigo a entender el sistema financiero. Volvamos al tema. Para entender cómo llegamos aquí, debemos regresar al origen de este sistema. No al origen de la negociación electrónica, sino al origen de la estrategia legal que permitió la confiscación futura de activos a escala global. Y ese origen tiene un nombre: JP Morgan. Durante la crisis financiera de 2008, JP Morgan adquirió Bear Stearns y Washington Mutual en operaciones orquestadas por la Reserva Federal. Esas adquisiciones no fueron rescates, fueron consolidaciones. Transformaron a JP Morgan en el custodio dominante de valores en Estados Unidos y en el nodo central de las cámaras de compensación globales. Hoy, JP Morgan controla directa o indirectamente más de 30 billones de dólares en activos custodiados. Pero el control no radica solo en la custodia. Radica en la estructura legal que permite que esos activos sean utilizados como garantía sin restricción, sin consentimiento del propietario nominal y sin compensación. Esa estructura fue codificada en el artículo 8 del Código Comercial Uniforme, adoptado estado por estado en Estados Unidos y, luego exportada globalmente a través de tratados de armonización legal promovidos por el Banco de Pagos Internacionales y organizaciones supranacionales de regulación financiera. El artículo 8
Establece que los valores mantenidos en custodia indirecta, es decir, a través de un intermediario como un corredor de bolsa o un banco, no son propiedad directa del inversor. Son derechos de titularidad de valores, una categoría legal diseñada para parecer propiedad, pero que en realidad es un derecho contractual subordinado. Cuando usted compra una acción a través de un corredor, ese corredor no segrega físicamente esa acción para usted. En su lugar, acredita su cuenta con un derecho sobre una participación proporcional en un fondo común de acciones del mismo tipo. Ese fondo común está controlado por un custodio de nivel superior, generalmente un banco como JP Morgan o Bank of New York Mellon. Ese custodio, a su vez, mantiene los valores en una cámara de compensación central, como la Depository Trust Company en Estados Unidos o Euroclear en Europa. En cada nivel de esta cadena, los activos pueden ser utilizados como garantía. Y en una quiebra, los acreedores garantizados del custodio tienen prioridad absoluta sobre esos activos, sin importar quién sea el propietario nominal. Este no es un defecto del sistema. Es su característica central. Fue diseñado deliberadamente para permitir que los activos financieros globales funcionen como una reserva de garantía disponible para los acreedores garantizados en una crisis sistémica. Y los acreedores garantizados, en última instancia, son los bancos centrales y las instituciones financieras de importancia sistémica global, encabezadas por JP Morgan. La arquitectura legal fue construida para garantizar que, en el momento de máximo estrés financiero, todos los activos fluyan hacia arriba, hacia la cima de la pirámide. No hacia abajo, hacia los inversores que creyeron poseerlos. La magnitud de esta concentración es difícil de comprender. La Depository Trust Company, controlada por un consorcio de bancos liderado por JP Morgan, custodia valores por un valor nominal superior a 70 billones de dólares. Euroclear, con sede en Bélgica, custodia más de 40 billones de euros. Clearstream, su contraparte en Luxemburgo, otros tantos billones. Estas tres entidades, junto con sus homólogas en Asia, controlan prácticamente todos los valores negociables del mundo. Y bajo las leyes de sus respectivas jurisdicciones, todos esos activos están sujetos a la misma regla. En caso de insolvencia, los acreedores garantizados tienen prioridad. Los inversores tienen solo un derecho residual, si es que queda algo después de satisfacer las reclamaciones prioritarias. Ahora bien, la pregunta obvia es, ¿por qué nadie habla de esto? ¿Por qué los reguladores, los legisladores, los medios financieros no han expuesto esta estructura? La respuesta es simple. Porque el lobby bancario ha trabajado incansablemente para oscurecer, confundir y desacreditar cualquier intento de revelar la verdad. Cuando David Webb, autor de The Great Taking, comenzó a exponer esta estructura en 2022, el lobby bancario respondió con una campaña coordinada de desinformación. Afirmaron que los inversores sí tienen derechos de propiedad, pero esa afirmación es fácilmente refutable con solo leer el texto del artículo 8 y las respuestas oficiales de la Reserva Federal. Afirmaron que eliminar las excepciones que permiten el uso de activos agrupados como garantía desestabilizaría todo el sistema financiero. Pero eso también es falso. Cambiar la ley estatal solo afecta a los contratos futuros bajo esa ley, no los contratos existentes. Afirmaron que la implementación sería costosa y compleja, pero en realidad no cuesta nada, y puede hacerse de inmediato. El lobby bancario no refuta la estructura legal de la Gran Toma porque no puede. En su lugar, siembra miedo, incertidumbre y confusión. Y lo hace porque sabe que si un solo Estado en Estados Unidos elimina esas excepciones del artículo 8, todo el sistema se desmorona. Porque los activos comenzarían a fluir hacia ese Estado, hacia las instituciones que ofrezcan contratos bajo esa ley estatal reformada. Porque los inversores tendrían prioridad indiscutible sobre sus propios activos. Ese Estado
se convertiría en un refugio de protección de activos. Y otros estados seguirían. Sería como una cremallera que se abre. El primer diente es el más difícil, pero una vez que se mueve, el resto sigue. Hasta ahora, varios estados han intentado aprobar legislación para eliminar esas excepciones. En Tennessee, el representante Bud Hulsey presentó el proyecto de ley HB 2611. En Oklahoma, el representante Cody Maynard presentó el HB 3549. En Utah, el representante Jason Kyle está trabajando en una propuesta similar. Todos estos esfuerzos han enfrentado una resistencia feroz del lobby bancario. Tennessee, 2 senadores que lideraron el impulso legislativo, logrando una votación unánime en el comité del Senado, fueron posteriormente removidos de sus cargos. No perdieron por casualidad. Fueron específicamente atacados y derrotados en campañas financiadas por intereses externos. Uno de ellos, John Lundberg, fue atacado directamente con la participación de figuras políticas nacionales. Esa es la realidad del poder que enfrenta cualquiera que intente desafiar este sistema. Pero el problema no es solo legislativo, es psicológico. La industria de servicios financieros en Estados Unidos, compuesta por miles de corredores de bolsa, asesores financieros, compañías de seguros y administradores de fondos de pensiones, no ha dado un paso al frente para liderar estos esfuerzos en sus propios estados. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Temen introducir incertidumbre. Temen asustar a sus clientes. Temen represalias. Pero lo que no entienden es que ya están en peligro. Ellos son los habitantes del pueblo en la analogía del castillo medieval. El señor en la colina es J.P. Morgan. Los habitantes creen que están protegidos por las murallas de la ciudad, pero en realidad esas murallas solo existen para proteger al señor. Porque cuando llegue el ejército invasor, tendrá que atravesar el pueblo antes de llegar al castillo. Los corredores y asesores financieros tienen la responsabilidad y la obligación hacia sus clientes, pero no tienen los activos. Los activos ya fueron transportados colina arriba, hacia J.P. Morgan y las cámaras de compensación. En una crisis, los del pueblo serán sacrificados primero. Esta es la verdad que la industria financiera debe entender. Las regulaciones federales sobre segregación de activos de clientes son un engaño. Segregan los activos en los libros contables del corredor, pero todos esos activos están agrupados en el mismo fondo común a nivel de custodia superior, donde son utilizados sin restricción como garantía, sin pago, sin consentimiento. Si un solo profesional financiero con credibilidad en cualquier estado comprendiera esto y actuara, podría cambiar el curso de esta historia. Podría reunirse con los legisladores, explicar la realidad y liderar el esfuerzo para proteger los activos de los ciudadanos de ese estado. Pero hasta ahora, nadie lo ha hecho. Y el reloj avanza. Mientras tanto, el sistema global se tensa. La burbuja financiera que sostiene esta estructura es la más grande de la historia humana. Supera con creces cualquier burbuja anterior, no solo en términos nominales, sino en términos de apalancamiento, interconexión y dependencia de derivados. El valor nocional de los contratos de derivados globales supera el cuatrillón de dólares. Esa cifra no tiene ningún correlato en la realidad física. Es pura abstracción financiera, una torre de papel construida sobre papel, sostenida únicamente por la confianza en que las contrapartes cumplirán sus obligaciones. Pero en una crisis sistémica, esa confianza se evapora. Y cuando eso sucede, el sistema colapsa hacia adentro, hacia los nodos centrales de liquidación, los bancos centrales y las cámaras de compensación. Y allí, los acreedores garantizados se apoderan de todo. Por cierto, si te interesa seguir entendiendo cómo el dinero ha moldeado nuestro mundo, en este canal cada semana
te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre el dinero. Desde cómo los bancos crean riqueza hasta cómo los gobiernos manipulan las finanzas. Aquí aprenderás a entender mejor la economía, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el mundo financiero. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. Después de esto, continuamos. Este colapso no será accidental, será orquestado. La historia de los bancos centrales es la historia de crisis diseñadas para consolidar poder. En 1907, el pánico bancario en Estados Unidos fue utilizado para justificar la creación de la Reserva Federal en 1913. En 1929, el colapso de Wall Street fue seguido por la Gran Depresión, durante la cual el gobierno de Estados Unidos confiscó el oro de los ciudadanos mediante la Orden Ejecutiva 6102 de 1900 Franklin Roosevelt. En 1971, Richard Nixon cerró la ventana del oro, desvinculando el dólar del respaldo metálico y permitiendo la expansión ilimitada del crédito. En 2008, la crisis financiera global fue utilizada para justificar el rescate de los bancos demasiado grandes para quebrar y la expansión masiva de los balances de los bancos centrales mediante la flexibilización cuantitativa. Cada crisis fue utilizada para centralizar más poder, más control, más activos. Y cada vez los ciudadanos comunes perdieron. Perdieron sus ahorros, perdieron sus propiedades, perdieron su poder adquisitivo. La próxima crisis será diferente solo en escala. Será global, simultánea e irreversible. Y cuando llegue, los activos financieros de cientos de millones de personas serán reclamados por los acreedores garantizados bajo la estructura legal de la Gran Toma. No habrá apelación. No habrá compensación. Solo verá su cuenta reducida a cero y una notificación de que sus activos fueron utilizados para satisfacer las obligaciones del custodio insolvente. Y esa insolvencia no será un accidente. Será el resultado de décadas de apalancamiento excesivo, creación ilimitada de crédito y manipulación deliberada de los mercados por parte de los bancos centrales. Tomemos un ejemplo concreto. Euroclear. En diciembre de 2022, los activos del Banco Central de Rusia depositados en Euroclear fueron congelados. 70% de las reservas del Banco Central de Rusia estaban en Euroclear, bajo jurisdicción belga. Eso equivalía a aproximadamente 210.000 millones de euros. La pregunta obvia es, ¿por qué el Banco Central de Rusia mantendría la mayor parte de sus reservas en una entidad europea cuando Rusia había sido amenazada por la expansión de la OTAN durante más de 20 años? ¿Por qué, si supuestamente Rusia había endurecido su sistema financiero para protegerse de sanciones occidentales, dejó sus activos más críticos en manos de una institución que podía congelarlos con una orden judicial? La respuesta es inquietante, porque el Banco Central de Rusia, al igual que todos los bancos centrales, no sirve a los intereses de su pueblo, sirve a los intereses del cartel bancario internacional. Cuando observamos más de cerca, vemos que Rusia desmaterializó sus valores y adoptó el sistema de custodia agrupada antes de que Europa implementara formalmente la regulación de depositarios centrales de valores en 2014. Esto ocurrió en 2012 o 2013. Rusia no fue forzada a entrar en este sistema. Participó voluntariamente. Su banco central, como todos los bancos centrales, es una entidad privada que opera dentro de una red global de intereses financieros privados. Y esa red está por encima de las naciones. Después de que los activos rusos fueron congelados, hubo un teatro mediático extraordinario. El primer ministro de Bélgica y el director de Euroclear declararon públicamente que si los activos rusos eran confiscados, podría quebrar a Bélgica y desestabilizar todo el sistema financiero europeo. 210.000 millones de euros, una suma que en el contexto de los mercados financieros globales es relativamente pequeña,
Fue presentada como una amenaza existencial para Europa. ¿Por qué? Porque el mensaje no estaba dirigido a Rusia. Estaba dirigido a todos los demás países que mantienen reservas en Europa. Vean lo vulnerables que son sus activos. Vean que pueden ser tomados en cualquier momento. Vean que el sistema europeo es frágil. Ese fue el mensaje, y fue amplificado deliberadamente. Poco después, Friedrich Merz, entonces líder de la oposición en Alemania y ahora canciller, declaró abiertamente que Europa ya estaba utilizando los activos rusos. No estaban simplemente congelados, estaban siendo utilizados. Esa admisión confirmó lo que la estructura legal ya dejaba claro. Los activos en custodia no son propiedad del depositante. Son activos disponibles para el custodio y sus acreedores. Y en tiempos de crisis serán tomados. Pero la historia se vuelve aún más reveladora cuando consideramos el contexto histórico. Durante la Primera Guerra Mundial, Paul Warburg, arquitecto principal del sistema de la Reserva Federal, operaba en Estados Unidos mientras su hermano Max Warburg dirigía el Banco Central en Alemania. Dos hermanos en lados opuestos de la guerra más sangrienta de la historia hasta ese momento. Ambos financiando a sus respectivos gobiernos. Ambos beneficiándose del conflicto. Esta no es una anomalía, es el patrón. Los bancos centrales están en ambos lados de todas las guerras, financian a todos los bandos. Porque su objetivo no es la victoria de una nación sobre otra. Su objetivo es la deuda, el control y la consolidación de activos. Hoy estamos en la misma situación. El Banco Central de Rusia y los bancos centrales occidentales están en lados opuestos de un conflicto que ha matado a cientos de miles de personas en Ucrania. Pero ambos sistemas operan bajo la misma estructura legal de custodia agrupada. Ambos participan en el mismo sistema global de cámaras de compensación. Ambos están subordinados al Banco de Pagos Internacionales, en Basilea, Suiza, la institución que coordina la política de todos los bancos centrales del mundo. El conflicto es real para las personas que mueren. Pero para los bancos centrales es funcional. Genera deuda, justifica controles y prepara el escenario para la próxima crisis. Y esa crisis está siendo preparada meticulosamente. En enero de 2025, el secretario general de la OTAN declaró públicamente que Europa debe prepararse para una guerra a la escala que soportaron nuestros padres y abuelos. Esa declaración no fue una advertencia, fue una señal. Una señal de que el sistema está siendo tensado deliberadamente hacia un punto de ruptura. Y cuando ese punto llegue, cuando los mercados colapsen, cuando las monedas se devalúen, cuando los sistemas de pago se congelen, los activos financieros globales serán reclamados bajo la estructura legal que ya está en su lugar. La gran toma no es una posibilidad futura. Es una trampa ya armada, esperando ser activada. Entonces, ¿qué puede hacer una persona común frente a esto? La respuesta no es simple, pero comienza con comprender la naturaleza del problema. El problema no es solo financiero, es sistémico, legal y, en última instancia, espiritual. Porque lo que estamos enfrentando es una guerra contra la realidad misma, contra la capacidad de los seres humanos para poseer, controlar y transmitir propiedad. Durante la mayor parte de la historia humana, la propiedad fue un derecho natural, reconocido y defendido por las comunidades. Hoy, la propiedad ha sido reemplazada por derechos contractuales administrados por intermediarios que pueden ser revocados en cualquier momento. Usted no posee su casa si tiene una hipoteca. El banco la posee. Usted no posee sus inversiones. Tiene un derecho contractual subordinado. Usted no posee su dinero en el banco. Es un acreedor no garantizado del banco. En cada nivel, la propiedad directa ha sido reemplazada por una cadena de intermediarios, y en cada eslabón de esa cadena
alguien más tiene prioridad sobre usted. Esta transformación no fue accidental. Fue el resultado de un esfuerzo deliberado que comenzó en el siglo XIX para redefinir la realidad en términos puramente materialistas y deterministas. La idea era simple. Si el mundo es solo materia muerta, si todo puede ser reducido a transacciones medibles, entonces todo puede ser controlado. No hay espacio para lo sagrado, para lo inalienable, para lo que no puede ser comprado o vendido. Todo se convierte en un activo, un pasivo, una entrada en un libro mayor. Y quien controla el libro mayor, controla la realidad. Pero esa visión es falsa. Y la humanidad está comenzando a recordar lo que siempre supo: que la realidad no está determinada solo por la materia, sino por la mente, por la intención, por la voluntad. Todo lo que lo rodea en este momento, cada objeto, cada estructura, fue creado primero en la mente de alguien. Y lo que lo amenaza, lo que amenaza a su familia, a su comunidad, a su nación, también fue creado en la mente de alguien. No en la naturaleza. En la mente. Por eso, durante milenios, las sociedades humanas consideraron que el conocimiento de las cosas más allá del mundo material era lo más importante. Porque sabían que el verdadero peligro no viene de la naturaleza, sino de las mentes que trabajan en su contra. Esa comprensión fue deliberadamente borrada en los últimos 150 años. Nos enseñaron a enfocarnos solo en lo material, solo en lo medible, solo en lo que podemos ver y tocar. Y al hacerlo, nos volvimos ciegos a las fuerzas que realmente determinan nuestro destino. Pero esa ceguera está terminando. Las personas están comenzando a ver. Están comenzando a entender que el mal es real, que no es solo una metáfora o una construcción social, sino una fuerza activa que trabaja deliberadamente para esclavizar, empobrecer y destruir. Y están comenzando a recordar que tienen el poder de resistir. Esa resistencia comienza con la verdad. Y la verdad sobre la gran toma es irrefutable. No es una teoría de conspiración. No es especulación. Es una realidad legal documentada, codificada en las leyes comerciales de casi todos los países del mundo. Puede ser leída, verificada y comprendida por cualquiera que esté dispuesto a mirar. Y una vez que se comprende, no puede ser ignorada. Porque una vez que sabe que no posee sus activos, que está al final de la fila en una crisis, que el sistema fue diseñado para despojarlo, no puede seguir participando en ese sistema como si nada hubiera cambiado. Entonces, ¿qué hacer? Primero, educar. Compartir esta información con otros. Confrontar a su corredor, a su asesor financiero, a su administrador de fondos de pensiones con esta realidad. Exigir respuestas. Exigir que le expliquen dónde están realmente sus activos, quién tiene control sobre ellos y qué sucede en una quiebra. La mayoría no podrá responder, porque la mayoría no lo sabe. Pero al hacer la pregunta, usted planta una semilla. Y esa semilla puede crecer. Segundo, actuar localmente. Si vive en un estado donde se está proponiendo legislación para eliminar las excepciones del artículo 8, apoye esa legislación. Contacte a sus representantes. Asista a las audiencias. Hable con otros. No es suficiente hacer una llamada telefónica o enviar un correo electrónico. El lobby bancario envía representantes que se reúnen personalmente con cada legislador antes de cada votación. Si el público no hace lo mismo, el público pierde. Es así de simple. Tercero, diversificar. No mantenga todos sus activos en el sistema financiero tradicional. Considere activos físicos: oro, plata, bienes raíces sin deuda, herramientas, tierras productivas. Estos activos tienen sus propios riesgos, pero al menos son tangibles. No pueden ser borrados de un libro mayor con un clic. Y en una crisis sistémica,
Cuando los activos digitales desaparezcan, los activos físicos seguirán existiendo. Pero aquí viene la advertencia. Incluso los activos físicos pueden ser confiscados. Lo han sido antes. En 1933, el gobierno de Estados Unidos ordenó a todos los ciudadanos entregar su oro bajo pena de multa y prisión. En 1982, durante la crisis de deuda en México, el gobierno nacionalizó los bancos y confiscó cuentas en dólares. En 2013, durante la crisis de Chipre, el gobierno confiscó depósitos bancarios por encima de 100.000 euros. La historia está llena de ejemplos de gobiernos que en tiempos de crisis simplemente toman lo que necesitan. Y lo hacen porque pueden, porque tienen el monopolio de la fuerza. Entonces, ¿es inútil resistir? No. Pero la resistencia no puede limitarse a esconder activos y esperar que la tormenta pase. Porque la tormenta no pasará. Esta no es una crisis cíclica. Es una crisis terminal del sistema monetario global basado en deuda fiduciaria. Y cuando ese sistema colapse, no habrá retorno a la normalidad. Habrá un reinicio. Y ese reinicio ya ha sido planificado. Las monedas digitales de los bancos centrales, los sistemas de identidad digital, los sistemas de crédito social, todos están listos para ser implementados. Y cuando lo sean, el control será total. Por eso, la resistencia debe ser más profunda. Debe ser comunitaria. Debe ser espiritual. Debe basarse en la reconstrucción de sistemas de confianza, intercambio y cooperación que no dependan de los intermediarios controlados por el cartel bancario. Eso significa economías locales, monedas, locales, sistemas de trueque, redes de ayuda mutua. Significa reconectarse con la tierra, con las habilidades prácticas, con las relaciones humanas reales. Significa rechazar la narrativa de que todo debe ser mediado por una pantalla, por una aplicación, por un banco central. Y significa, sobre todo, rechazar el miedo. Porque el miedo es la herramienta principal de control. El lobby bancario opera a través del miedo. Amenaza a los legisladores con consecuencias económicas. Amenaza a los profesionales financieros con la pérdida de sus licencias. Amenaza al público con la inestabilidad, el caos, la ruina. Pero ese miedo es una ilusión. Porque la verdadera inestabilidad, el verdadero caos, la verdadera ruina, ya están integrados en el sistema actual. El sistema está diseñado para colapsar. Y cuando colapse, aquellos que hayan actuado por miedo, que hayan obedecido, que hayan confiado en las promesas del sistema, serán los que más pierdan. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: compartir conocimientos y acercar el mundo de las finanzas a todas las personas. Porque creemos que entender el dinero es también entender el poder y nuestra vida cotidiana. Suscríbete y forma parte de esta misión. A continuación seguimos. Ahora bien, es importante entender que la Gran Toma no es solo un fenómeno estadounidense, es global. Y cada región tiene su propia versión de la trampa. En Europa, la estructura está codificada en la Regulación de Depositarios Centrales de Valores, adoptada en 2014. Esa regulación armonizó las leyes de custodia en toda la Unión Europea y garantizó que los activos pudieran ser utilizados transfronterizamente como garantía. Euroclear y Clearstream, las dos principales cámaras de compensación europeas, operan bajo leyes belga y luxemburguesa respectivamente. Y ambas jurisdicciones establecen explícitamente que los acreedores garantizados tienen prioridad sobre los activos agrupados en 1911 caso de insolvencia. No hay ambigüedad. No hay protección para el inversor final. La ley es clara. En Asia, el proceso fue similar pero más reciente. Japón adoptó su sistema de custodia desmaterializada en 2009. China implementó un sistema de 2 niveles. Los valores controlados directamente por el gobierno chino están protegidos. Pero todas las inversiones internacionales,
Todos los valores comprados por extranjeros o por ciudadanos chinos a través de intermediarios internacionales están sujetos a la misma estructura de custodia agrupada. Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, todos adoptaron sistemas compatibles con el marco global. Y finalmente, en diciembre de 2024, Indonesia completó su transición hacia la desmaterialización obligatoria de valores. Con eso, el último mercado importante fuera de la red fue capturado. Hoy no hay ningún lugar en el sistema financiero global donde un inversor pueda mantener valores negociables con derechos de mise en cession, propiedad directa e indiscutibles. Todos los valores están agrupados. Todos están sujetos a las reclamaciones de acreedores garantizados. Todos pueden ser tomados. La red es global y está completa. Pero la pregunta más profunda es, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta estructura fue implementada en las últimas 3 décadas? ¿Y por qué la urgencia para cerrar las últimas brechas en los últimos años? La respuesta está en el estado del sistema monetario global. Desde que Richard Nixon cerró la ventana del oro en 1971, el sistema monetario mundial ha operado sobre una base puramente fiduciaria, respaldada solo por la confianza en los gobiernos emisores y la disposición de los bancos centrales para expandir el crédito indefinidamente. Durante 50 años, ese sistema funcionó porque la expansión económica global, impulsada por la globalización, la financiarización y el apalancamiento creciente, generó suficiente crecimiento nominal para sostener la ilusión de solvencia. Pero esa ilusión está llegando a su fin. La deuda global, tanto pública como privada, ha alcanzado niveles que no pueden ser pagados. No con crecimiento económico real, no con ingresos fiscales, no con productividad. La única forma de sostener el sistema es mediante la inflación de los activos financieros y la represión financiera. Mantener las tasas de interés artificialmente bajas, expandir los balances de los bancos centrales y forzar a los ahorradores a aceptar rendimientos negativos en términos reales. Pero incluso eso tiene límites. Y esos límites están siendo alcanzados. En 2008, los bancos centrales respondieron a la crisis financiera con tasas de interés cercanas a cero y programas masivos de compra de activos. En 2020, respondieron a la crisis del COVID con una expansión monetaria sin precedentes. Billones de dólares, euros, yenes y yuanes fueron creados de la nada e inyectados en el sistema financiero. Esa expansión generó la inflación de precios al consumidor más alta en 40 años, obligando a los bancos centrales a subir las tasas de interés en 2022 y 2023. Pero esas subidas de tasas crearon una nueva crisis. La crisis de los bonos del gobierno, la crisis de los bancos regionales en Estados Unidos, la crisis de los fondos de pensiones en el Reino Unido. Cada intento de normalizar la política monetaria desestabiliza otra parte del sistema. Porque el sistema está completamente sobreapalancado. No puede soportar tasas de interés normales. No puede soportar la disciplina del mercado. Solo puede sobrevivir con soporte constante de los bancos centrales. Pero ese soporte tiene un costo: la destrucción del poder adquisitivo de las monedas fiduciarias. Y ese costo ya no puede ser ocultado. Las personas lo sienten en el supermercado, en la gasolinera, en el alquiler, en la atención médica. Sienten que su dinero vale menos cada año, que su salario no alcanza, que el futuro es más incierto. Y esa sensación está erosionando la confianza en el sistema. Cuando la confianza se pierde, el sistema colapsa. Y los bancos centrales lo saben. Por eso están preparando el reinicio. Las monedas digitales de los bancos centrales no son una innovación tecnológica. Son una herramienta de control. Permiten a los bancos centrales monitorear cada transacción, imponer tasas de interés negativas directamente sobre los saldos de los ciudadanos y programar el dinero para que solo pueda ser gastado en ciertos bienes o servicios. Permiten la eliminación completa del efectivo, la eliminación de la privacidad financiera,
y la implementación de sistemas de crédito social que recompensen la obediencia y castiguen la disidencia. Y permiten, sobre todo, la confiscación instantánea de activos. Con un clic, su saldo puede ser reducido a cero. Con una orden judicial, su cuenta puede ser congelada. Con una actualización de software, su dinero puede expirar si no lo gasta a tiempo. Ese es el futuro que está siendo construido. Y la gran toma es la infraestructura legal que lo hace posible. Porque para implementar un sistema de control total, primero debe eliminarse la propiedad privada. No de manera obvia, no mediante la confiscación directa al estilo soviético, sino mediante la transformación sutil de la propiedad en derechos contractuales revocables. Una vez que nadie posee nada directamente, una vez que todo es mediado por intermediarios controlados por el Estado o por el cartel bancario, el control es absoluto. Y eso es exactamente lo que se ha logrado en el sistema financiero global. Pero hay una ironía profunda en todo esto. Porque mientras los bancos centrales y los gobiernos trabajan para eliminar la propiedad privada para los ciudadanos comunes, están acumulando ferozmente el activo monetario más antiguo y más real: el oro. En los últimos 5 años, los bancos centrales han comprado oro a un ritmo récord. China, Rusia, India, Turquía, Polonia, Hungría, todos han aumentado masivamente sus reservas de oro. Incluso los bancos centrales occidentales, que durante décadas vendieron oro y ridiculizaron su relevancia, ahora lo están repatriando. Alemania ha exigido el retorno de su oro almacenado en Nueva York. Italia está considerando lo mismo. ¿Por qué? Porque saben lo que viene. Saben que el sistema fiduciario está al borde del colapso. Saben que cuando las monedas pierdan su valor, cuando la confianza se evapore, el oro será el único activo monetario universalmente aceptado. Y quieren tenerlo bajo su control antes de que llegue ese momento. No para proteger a sus ciudadanos, para protegerse a sí mismos. Porque en el reinicio, el oro será utilizado para respaldar las nuevas monedas digitales, o para liquidar deudas entre naciones, o simplemente como reserva de valor para las élites que controlan el sistema. Pero no estará disponible para usted. Y esa es la otra cara de la gran toma. No solo se trata de tomar sus activos financieros, se trata de tomar todo lo que tiene valor real. Ya hemos visto cómo funciona esto. En 1933, el gobierno de Estados Unidos no solo confiscó el oro, lo confiscó a un precio fijo de $20.67 por onza. Y luego, inmediatamente, revaluó el 1900 oro a $35 por onza. Los ciudadanos fueron forzados a vender a precio bajo, y el gobierno capturó la ganancia. Eso es robo legalizado. Y puede suceder de nuevo. De hecho, ya está sucediendo de formas más sutiles. La inflación es una forma de confiscación. Cada vez que el Banco Central imprime dinero, diluye el valor de los ahorros de todos. Es un impuesto invisible, un impuesto que no requiere legislación, que no aparece en ninguna declaración, pero que transfiere riqueza de los ahorradores a los deudores, y sobre todo al gobierno, que es el mayor deudor de todos. En los últimos 15 años, los bancos centrales han creado más de $20 billones en dinero nuevo. Esa creación de dinero ha inflado los precios de los activos financieros, enriqueciendo a los que poseen acciones, bonos y bienes raíces, mientras empobrece a los que dependen de salarios y ahorros. Es la mayor transferencia de riqueza de la clase media hacia la clase alta en 1900, la historia moderna. Y fue deliberada, pero esa transferencia está llegando a su límite, porque la clase media ya no tiene nada más que dar. Sus ahorros han sido erosionados, sus salarios se han estancado, su poder adquisitivo ha disminuido. Y ahora, con la gran toma,
Incluso la ilusión de propiedad será eliminada. En la próxima crisis, los activos financieros serán reclamados por los acreedores garantizados. Las cuentas bancarias serán bail-in, es decir, los depositantes serán convertidos en accionistas de bancos insolventes, perdiendo su dinero en el proceso. Las pensiones serán recortadas o eliminadas. Los seguros no pagarán. Y el público descubrirá demasiado tarde que nunca tuvo los derechos que creía tener. Entonces, ¿hay esperanza? Sí, pero no en el sistema. La esperanza está en la resistencia, en la reconstrucción, en el rechazo. Está en las comunidades que eligen operar fuera del sistema financiero controlado. Está en las personas que eligen la autosuficiencia sobre la dependencia. Está en los que eligen la verdad sobre la comodidad. Porque la verdad es incómoda. La verdad es que hemos estado viviendo en una ilusión, en un sistema diseñado para extraer nuestra riqueza, nuestro trabajo, nuestra energía, y transferirla hacia arriba, hacia una pequeña élite que no produce nada, que no crea nada, que solo controla. Pero esa élite no es todopoderosa. Su poder depende de nuestra obediencia, de nuestra ignorancia, de nuestro miedo. Y cuando suficientes personas despiertan, cuando suficientes personas dicen no, cuando suficientes personas eligen vivir de manera diferente, el sistema pierde su poder. No de inmediato, no sin lucha, pero inexorablemente. Porque en última instancia, el poder no reside en el dinero, ni en las leyes, ni en las armas. Reside en la mente. Y cuando la mente se libera, todo lo demás sigue. Esa liberación comienza con la comprensión. Comprender que el dinero es una herramienta de control. Comprender que los bancos centrales no son instituciones públicas que sirven al bien común, sino entidades privadas que sirven a intereses privados. Comprender que las crisis no son accidentes, sino eventos diseñados para consolidar poder. Comprender que la propiedad no es lo que parece, que los contratos no son lo que parecen, que el sistema no es lo que parece. Y comprender que usted tiene una elección. Esa elección no es fácil. Requiere coraje. Requiere sacrificio. Requiere la disposición a ser ridiculizado, marginado, atacado. Porque el sistema no tolera la disidencia. No tolera a los que exponen la verdad. No tolera a los que se niegan a participar. Pero la alternativa es la esclavitud. Una esclavitud sutil, digital, total. Una esclavitud en la que cada aspecto de su vida es monitoreado, controlado y optimizado para servir a los intereses de otros. Esa es la dirección en la que nos movemos. Y a menos que suficientes personas elijan resistir, esa será nuestra realidad. Pero aquí está la paradoja. La resistencia no requiere violencia. No requiere revolución en el sentido tradicional. Requiere simplemente la decisión de vivir de manera diferente. De construir sistemas paralelos. De intercambiar fuera del sistema bancario. De ahorrar en activos reales en lugar de activos financieros. De apoyar a negocios locales en lugar de corporaciones globales. De educar a otros en lugar de permanecer en silencio. De decir la verdad en lugar de repetir las narrativas oficiales. Cada una de esas acciones es un acto de resistencia. Y cuando millones de personas realizan esos actos, el sistema cambia. No porque el sistema lo permita, sino porque el sistema se vuelve irrelevante. Y eso es lo que realmente temen. No temen la violencia. Pueden manejar la violencia. Tienen el monopolio de la fuerza. Lo que temen es la irrelevancia. Temen que las personas simplemente dejen de participar, que dejen de usar su dinero, que dejen de confiar en sus instituciones, que dejen de creer en sus narrativas. Porque cuando eso sucede, cuando la confianza se pierde completamente, el sistema colapsa desde adentro. Y no hay rescate posible. Por eso la educación es tan importante.
Por eso exponer la gran toma es tan importante. No porque vaya a detener el plan. El plan ya está en marcha, sino porque cada persona que comprende la verdad es una persona que puede tomar decisiones informadas. Una persona que puede protegerse a sí misma y a su familia. Una persona que puede ayudar a otros. Y cuando suficientes personas comprenden, cuando suficientes personas actúan, el equilibrio de poder cambia. Ese cambio no será rápido, no será fácil, pero es inevitable, porque los sistemas basados en la mentira, en la coerción, en la extracción, eventualmente colapsan. Siempre lo han hecho. La historia está llena de imperios que parecían invencibles y que desaparecieron. De sistemas monetarios que parecían permanentes y que colapsaron. De élites que parecían todopoderosas y que fueron derrocadas. No porque fueran derrotadas militarmente, sino porque perdieron la legitimidad. Porque las personas dejaron de creer. Dejaron de obedecer. Dejaron de participar. Y estamos en ese punto ahora. El sistema ha perdido su legitimidad. Las personas ya no creen que los gobiernos trabajen para ellas. Ya no creen que los bancos centrales protejan su poder adquisitivo. Ya no creen que el sistema financiero sea justo o transparente. Ya no creen que el futuro será mejor que el pasado. Esa pérdida de fe es profunda. Y es irreversible. Porque una vez que ves la verdad, no puedes dejar de verla. Una vez que comprendes cómo funciona el sistema, no puedes volver a la ignorancia. Entonces, ¿qué viene después? Nadie lo sabe con certeza. Pero podemos hacer algunas predicciones basadas en la historia y en la lógica del sistema. Primero, habrá otra crisis. Será presentada como imprevista, como el resultado de algún shock externo. Una pandemia, una guerra, un ciberataque, un colapso climático, no importa. Lo que importa es que será utilizada para justificar medidas extraordinarias. Congelación de cuentas bancarias, controles de capital, restricciones a los retiros de efectivo, conversión forzosa de depósitos en bonos del gobierno, bail-ins bancarios, nacionalización de fondos de pensiones, todo presentado como temporal, como necesario para salvar el sistema. Pero nada de eso será temporal. Cada medida de emergencia se convertirá en permanente. Cada restricción se convertirá en la nueva normalidad. Segundo, habrá un impulso coordinado hacia las monedas digitales de los bancos centrales. Será presentado como una solución a la inestabilidad financiera, como una forma de proteger a los ciudadanos, como una modernización necesaria. Pero en realidad será la herramienta final de control. Una vez que todo el dinero sea digital, una vez que cada transacción sea rastreable, una vez que el efectivo sea eliminado, no habrá escape. No habrá forma de operar fuera del sistema. No habrá privacidad. No habrá autonomía. Solo obediencia o exclusión. Tercero, habrá una revaluación de los activos monetarios. El oro, que ha sido suprimido y manipulado durante décadas mediante contratos de papel y ventas coordinadas de bancos centrales, será revaluado al alza. Dramáticamente al alza. No porque los bancos centrales quieran que el oro suba, sino porque no tendrán otra opción. Cuando las monedas fiduciarias pierdan credibilidad, cuando la inflación se descontrole, cuando los bonos del gobierno se vuelvan invendibles, el oro será el único activo que pueda anclar el sistema. Y su precio reflejará esa realidad. Pero para entonces, la mayor parte del oro estará en manos de los bancos centrales, de los gobiernos y de las élites que comprendieron lo que venía. El ciudadano común tendrá poco o nada. Cuarto, habrá una consolidación masiva de activos reales. Bienes raíces, tierras agrícolas, recursos naturales, infraestructura, todo será comprado a precios de liquidación por aquellos con acceso a crédito ilimitado. Los bancos demasiado grandes para quebrar, los fondos de inversión respaldados por los bancos centrales,
las corporaciones globales. La clase media será desposeída. No mediante confiscación abierta, sino mediante la incapacidad de pagar hipotecas, impuestos a la propiedad o simplemente el costo de vida. Y cuando pierdan sus propiedades, esas propiedades serán absorbidas por las entidades que controlan el sistema. Ya estamos viendo esto. BlackRock, Vanguard, State Street están comprando viviendas unifamiliares en masa. No para revenderlas, sino para alquilarlas. Para convertir a los propietarios en inquilinos. Para transformar la propiedad en suscripción. Y quinto, habrá una narrativa. Una narrativa que explicará por qué todo esto era necesario, por qué no había otra opción, por qué los sacrificios eran inevitables. Esa narrativa culpará a factores externos. La pandemia, la guerra, el cambio climático, los especuladores, los populistas, cualquier cosa menos la verdadera causa, que es el diseño deliberado del sistema. Y esa narrativa será repetida incansablemente por los medios, por los académicos, por los políticos, hasta que se convierta en la historia oficial. Y la mayoría de las personas la creerán. Porque quieren creer. Porque la alternativa, aceptar que fueron engañados, que fueron robados, que fueron traicionados por las instituciones en las que confiaron, es demasiado dolorosa. Pero algunos no creerán. Algunos recordarán. Algunos entenderán que lo que sucedió no fue un accidente, sino un crimen. Un crimen a escala global. Y esos algunos serán la semilla de lo que viene después. Porque después del colapso, después del reinicio, después de que el sistema actual sea reemplazado por algo aún más opresivo, habrá resistencia. Habrá comunidades que rechacen el sistema. Habrá economías paralelas. Habrá formas de intercambio que no dependan de las monedas digitales de los bancos centrales. Habrá conocimiento preservado, habilidades transmitidas, valores defendidos. Y eventualmente habrá reconstrucción. Esa reconstrucción no será rápida. Puede tomar generaciones. Pero sucederá. Porque los sistemas basados en la opresión total eventualmente colapsan bajo su propio peso. No pueden sostenerse indefinidamente. Requieren demasiada energía para mantener el control. Requieren demasiada vigilancia, demasiada coerción, demasiada violencia. Y, eventualmente, las personas encuentran formas de resistir. Encuentran grietas en el sistema. Encuentran formas de vivir que el sistema no puede controlar. Y esas grietas se expanden. Pero todo eso es el futuro. El presente es ahora. Y en el presente todavía hay tiempo para actuar. Todavía hay tiempo para protegerse. Todavía hay tiempo para educar a otros. Todavía hay tiempo para construir redes de resiliencia. Todavía hay tiempo para resistir. Pero ese tiempo se está acabando. Porque el sistema está acelerando. Las crisis se están multiplicando. Las medidas de control se están intensificando. Y la ventana de oportunidad se está cerrando. Por eso es tan importante comprender la Gran Toma. No solo como un problema técnico de derecho comercial, sino como una revelación de la naturaleza fundamental del sistema en el que vivimos. Un sistema que no fue diseñado para servir al bien común, sino para extraer riqueza y concentrar poder. Un sistema que no fue construido sobre la justicia, sino sobre el fraude. Un sistema que no busca la prosperidad compartida, sino la esclavitud disfrazada de libertad. Y por eso es tan importante actuar. No con violencia, no con desesperación, sino con claridad, con propósito, con determinación. Actuar para proteger lo que es suyo. Actuar para construir alternativas. Actuar para decir la verdad. Actuar para ayudar a otros. Actuar para preservar lo que es valioso. Actuar para resistir lo que es malvado. Porque en última instancia, esa es la única elección real que tenemos. Someternos o resistir. Participar en nuestra propia esclavitud
o luchar por nuestra libertad, aceptar la narrativa oficial o buscar la verdad. Y la verdad es esta. Usted no posee sus activos financieros. Nunca los poseyó. El sistema fue diseñado para crear esa ilusión mientras transfería el control real a un pequeño grupo de instituciones, en la cima de la pirámide. Y en la próxima crisis, esa ilusión será destrozada. Los activos serán reclamados, las cuentas serán vaciadas, las promesas serán rotas. Y millones de personas descubrirán que todo en lo que confiaron era una mentira. Pero usted no tiene que ser una de esas personas, porque ahora sabe, ahora entiende, ahora puede tomar decisiones informadas, puede sacar sus activos del sistema en la medida de lo posible, puede diversificar hacia activos físicos, puede construir relaciones con personas de confianza, puede desarrollar habilidades prácticas, puede reducir su dependencia del sistema financiero, puede prepararse para lo que viene, no con miedo, sino con sabiduría, no con pánico, sino con planificación, no con desesperación, sino con determinación. Y puede hacer algo más. Puede compartir esta información. Puede ayudar a otros a comprender. Puede ser parte de la solución en lugar de parte del problema. Porque el sistema solo funciona mientras la mayoría permanezca ignorante. Mientras la mayoría crea que el sistema es legítimo, que es justo, 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 que es justo. Está diseñado para protegerlos. Pero cuando suficientes personas comprenden la verdad, cuando suficientes personas ven a través de la ilusión, el sistema pierde su poder. No de inmediato, no sin resistencia, pero inexorablemente. Esa es la lección de la historia. Los imperios caen. Los sistemas colapsan. Las élites son derrocadas. No porque sean derrotadas por fuerzas superiores, sino porque pierden la legitimidad, porque las personas dejan de creer, dejan de obedecer, dejan de participar. Y cuando eso sucede, cuando la confianza se pierde completamente, ninguna cantidad de fuerza puede sostener el sistema. Porque la fuerza puede controlar los cuerpos, pero no puede controlar las mentes. Y cuando las mentes se liberan, todo lo demás sigue. Entonces, ¿qué hará usted? ¿Seguirá participando en un sistema que está diseñado para despojarlo? ¿Seguirá confiando en instituciones
que han demostrado una y otra vez que no merecen esa confianza? ¿Seguirá creyendo en promesas que sabe que no serán cumplidas? ¿O tomará una decisión diferente? ¿Una decisión basada en la verdad en lugar de la ilusión? ¿Una decisión basada en la autonomía en lugar de la dependencia? ¿Una decisión basada en el coraje en lugar del miedo? Esa decisión es suya. Nadie puede tomarla por usted. Nadie puede obligarlo a despertar. Nadie puede forzarlo a ver lo que no quiere ver. Pero una vez que ve, una vez que comprende, una vez que sabe, la decisión se vuelve inevitable. Porque no puede volver a la ignorancia. No puede fingir que no sabe. No puede seguir viviendo como si el sistema fuera lo que pretende ser. Porque ahora sabe que no lo es. Ahora sabe que es una trampa cuidadosamente construida, legalmente codificada, globalmente implementada. Una trampa diseñada para tomar todo lo que tiene en el momento de máxima vulnerabilidad. Y esa trampa está lista, está esperando, está solo, esperando el momento adecuado para ser activada. Y cuando ese momento llegue, cuando la próxima crisis sea desatada, cuando los mercados colapsen, cuando las monedas se devalúen, cuando los bancos cierren, cuando las cuentas se congelen, será demasiado tarde para actuar. Será demasiado tarde para protegerse. Será demasiado tarde para escapar. Porque la trampa se cerrará y millones quedarán atrapados dentro. Pero usted no tiene que ser uno de ellos, porque ahora sabe. Y el conocimiento es poder. No el poder de controlar el sistema, no el poder de detener lo que viene, sino el poder de elegir, el poder de actuar, el poder de resistir, el poder de preservar lo que es valioso, el poder de construir algo diferente, el poder de decir no. Y ese poder, ese simple poder de decir no, es lo que más temen. Porque si suficientes personas dicen no, si suficientes personas se niegan a participar, si suficientes personas eligen vivir de manera diferente, el sistema pierde su poder. Y ellos lo saben. Por eso trabajan tan duro para mantenerlo ignorante. Por eso controlan los medios, las escuelas, las universidades, las instituciones. Por eso censuran, desacreditan, marginan a cualquiera que exponga la verdad. Por eso atacan a personas como David Webb, que dedicaron años a documentar meticulosamente la estructura legal de la Gran Toma. Por eso amenazan a legisladores que intentan cambiar las leyes. Por eso movilizan al lobby bancario para bloquear cualquier reforma. Porque saben que si la verdad se difunde ampliamente, si suficientes personas comprenden, su plan está en peligro. Pero la verdad no puede ser suprimida para siempre. Puede ser retrasada. Puede ser oscurecida. Puede ser atacada. Pero no puede ser destruida. Porque la verdad es la realidad. Y la realidad eventualmente se impone. No importa cuántas mentiras se cuenten. No importa cuánta propaganda se difunda. No importa cuánta coerción se aplique. La realidad es la realidad. Y cuando el sistema colapsa, cuando las promesas se rompen, cuando las ilusiones se desvanecen, la realidad se vuelve imposible de ignorar. Y en ese momento, las personas que comprendieron antes, las personas que se prepararon, las personas que actuaron, serán las que puedan ayudar a otros. Serán las que tengan el conocimiento, las habilidades, los recursos, las redes. Serán las que puedan ofrecer soluciones en lugar de desesperación. Serán las que puedan construir en lugar de solo sobrevivir. Serán las semillas de lo que viene después. Y lo que viene después depende de lo que hagamos ahora. Porque el futuro no está escrito. No está predeterminado. No es inevitable. Es el resultado de las decisiones que tomamos, de las acciones que realizamos, de los valores que defendemos. Y en este momento, en este punto crítico de la historia, cada decisión importa. Cada acción cuenta.
Cada persona que despierta, que comprende, que actúa, marca una diferencia. No porque una persona pueda cambiar el sistema, sino porque cuando suficientes personas cambian, el sistema cambia. No, porque el sistema lo permita, sino porque se vuelve irrelevante. Y ese es el verdadero poder. No el poder sobre otros, sino el poder sobre uno mismo. El poder de elegir cómo vivir, en qué creer, a quién servir. El poder de rechazar la esclavitud disfrazada de seguridad. El poder de rechazar la dependencia disfrazada de conveniencia. El poder de rechazar la mentira disfrazada de verdad. Ese poder siempre ha estado ahí. Siempre ha sido suyo. Solo fue oscurecido, olvidado, negado. Pero ahora puede ser reclamado. Ahora puede ser ejercido. Ahora puede ser usado para construir algo diferente, algo mejor. Algo basado en la verdad, en la justicia, en la libertad real, no en la ilusión de libertad. Y eso comienza con comprender la gran toma. Comprender que el sistema no es lo que pretende ser. Comprender que sus activos no son suyos. Comprender que la próxima crisis no será un accidente. Comprender que el reinicio no es una solución, sino una trampa. Comprender que las monedas digitales de los bancos centrales no son una innovación, sino una cadena. Comprender que el futuro que están construyendo no es para su beneficio, sino para su control. Y comprender que usted tiene una elección. Siempre ha tenido una elección. Y esa elección es suya. Ahora, en este momento. ¿Qué elegirá? Esa pregunta no es retórica, es urgente. Porque mientras lee estas palabras, el sistema continúa avanzando. Los legisladores continúan votando. Los bancos centrales continúan expandiendo sus balances. Las cámaras de compensación continúan consolidando activos. Las leyes continúan siendo armonizadas. Y la trampa continúa cerrándose. Cada día que pasa sin acción es un día perdido. Cada semana que pasa sin resistencia es una semana en la que el sistema se fortalece. Cada mes que pasa sin que suficientes personas despierten es un mes más cerca del punto de no retorno. Y ese punto está más cerca de lo que la mayoría imagina. Porque los indicadores están por todas partes. La deuda global ha superado los 300 billones de dólares. Eso es más del triple del Producto Interno Bruto mundial. Es impagable. Completamente impagable. La única forma de sostenerla es mediante la inflación, la represión financiera y, eventualmente, el incumplimiento. Y cuando ese incumplimiento llegue, no será presentado como tal. Será llamado reestructuración, o reinicio, o nueva normalidad. Pero el resultado será el mismo. Los acreedores serán pagados, los deudores serán despojados y los activos cambiarán de manos. De sus manos a las de ellos. Los bancos centrales ya no pueden subir las tasas de interés sin colapsar el sistema. Pero tampoco pueden mantenerlas bajas sin destruir las monedas. Están atrapados. Y lo saben. Por eso están preparando las monedas digitales. Por eso están coordinando políticas a nivel global. Por eso están acelerando la agenda. Porque saben que el tiempo se agota. Saben que la confianza se está erosionando. Saben que las personas están comenzando a despertar. Y saben que si no consolidan el control ahora, pueden perder la oportunidad. Por eso vemos la intensificación de las crisis, una tras otra. Pandemia, guerra, inflación, crisis energética, crisis alimentaria, crisis climática, cada una presentada como única, como impredecible, como inevitable. Pero cuando se observan juntas, cuando se ve el patrón, queda claro que no son accidentes. Son componentes de una estrategia de shock. Una estrategia diseñada para mantener a la población en estado de miedo constante, de incertidumbre constante, de dependencia constante. Porque las personas asustadas no resisten. Las personas asustadas obedecen.
Las personas asustadas aceptan cualquier solución que les ofrezcan, sin importar el costo. Y el costo será todo: su privacidad, su autonomía, su propiedad, su libertad. Todo será sacrificado en el altar de la seguridad. Seguridad contra el virus. Seguridad contra la guerra. Seguridad contra la inflación. Seguridad contra el colapso. Pero esa seguridad es una ilusión. Porque el sistema que promete protegerlo es el mismo sistema que creó las amenazas. El mismo sistema que financió la investigación de ganancia de función. El mismo sistema que financió ambos lados de los conflictos. El mismo sistema que creó la burbuja de deuda. El mismo sistema que manipuló los mercados. El mismo sistema que diseñó la Gran Toma. Entonces, ¿cómo puede ese sistema protegerlo? No puede. No quiere. Su propósito no es protegerlo. Su propósito es controlarlo. Y cada crisis es una oportunidad para expandir ese control. Para introducir nuevas restricciones. Para normalizar nuevas intrusiones. Para acostumbrar a la población a niveles cada vez mayores de vigilancia, de coerción, de obediencia. Y funciona. Porque la mayoría no ve el patrón. La mayoría ve cada crisis como un evento separado. No ve la conexión. No ve la estrategia. No ve la mano que orquesta todo desde arriba. Pero esa mano existe. No es una conspiración en el sentido tradicional. No es un grupo de personas reunidas en una habitación oscura planeando el mal. Es algo más sutil y más peligroso. Es una convergencia de intereses. Los bancos centrales quieren más poder. Los gobiernos quieren más control. Las corporaciones globales quieren más mercado. Las élites financieras quieren más riqueza. Y todos esos intereses se alinean en la misma dirección. Hacia la centralización, hacia la consolidación, hacia la eliminación de la competencia, hacia la eliminación de la disidencia, hacia la eliminación de la alternativa. Y esa convergencia de intereses no requiere conspiración explícita. Requiere solo incentivos alineados. Y los incentivos están perfectamente alineados. Por eso vemos la misma agenda implementada simultáneamente en múltiples países. Monedas digitales de bancos centrales. Identidades digitales. Pasaportes de salud digitales. Sistemas de crédito social. Restricciones al efectivo. Restricciones a las criptomonedas descentralizadas. Restricciones a la libertad de expresión. Restricciones a la libertad de movimiento. Todo bajo diferentes pretextos en diferentes lugares, pero todo moviéndose en la misma dirección. Hacia el control total. Y ese control será ejercido a través del dinero. Porque quien controla el dinero, controla todo. Por eso la Gran Toma es tan importante. Porque revela el mecanismo central de ese control. Revela cómo el sistema fue diseñado para concentrar todos los activos financieros en manos de un pequeño grupo de instituciones. Revela cómo la ley fue reescrita para eliminar sus derechos de propiedad. Revela cómo la próxima crisis será utilizada para completar esa transferencia. Y revela que todo esto fue planificado. No improvisado. No accidental. Planificado durante décadas, meticulosamente, legalmente, globalmente. Y esa revelación es poderosa. Porque una vez que se ve, no se puede dejar de ver. Una vez que se comprende, no se puede volver a la ignorancia. Una vez que se sabe, no se puede seguir participando en el sistema como si nada hubiera cambiado. Porque todo ha cambiado. Su comprensión de la realidad ha cambiado. Su comprensión del sistema ha cambiado. Su comprensión de su posición en ese sistema ha cambiado. Y con ese cambio de comprensión viene la responsabilidad de actuar. Pero actuar no significa hacer algo imprudente. No significa vender todos sus activos mañana y comprar oro.
No significa retirarse completamente del sistema financiero de inmediato. No significa hacer nada que lo ponga en peligro innecesario. Significa hacer cambios graduales, deliberados, estratégicos. Significa reducir su exposición al sistema financiero tradicional en la medida de lo posible. Significa diversificar hacia activos que no estén sujetos a la gran toma. Significa construir resiliencia en su vida. Habilidades, relaciones, recursos físicos. Significa educarse continuamente sobre cómo funciona el sistema. Significa compartir esa educación con otros. Significa apoyar esfuerzos legislativos para cambiar las leyes. Significa votar con su dinero, con su tiempo, con su atención, por alternativas al sistema actual. Y significa, sobre todo, rechazar el miedo. Porque el miedo es paralizante. El miedo lo hace vulnerable. El miedo lo hace manipulable. Y el sistema opera a través del miedo. Constantemente genera nuevas amenazas, nuevas crisis, nuevos motivos para temer, pero la mayoría de esas amenazas son exageradas o fabricadas. No son reales en el sentido que se presentan. Son herramientas psicológicas diseñadas para generar una respuesta emocional que cortocircuite el pensamiento racional. Y cuando no piensa racionalmente, cuando reacciona emocionalmente, toma decisiones que no son en su mejor interés. Decisiones que benefician al sistema. Por eso es tan importante mantener la claridad mental. Mantener la capacidad de analizar la información críticamente. Mantener la capacidad de distinguir entre amenazas reales y amenazas fabricadas. Mantener la capacidad de ver a través de la propaganda. Y esa capacidad requiere práctica. Requiere disciplina. Requiere la voluntad de cuestionar las narrativas oficiales. Requiere la voluntad de buscar fuentes alternativas de información. Requiere la voluntad de pensar por sí mismo. Y eso es cada vez más difícil en un mundo donde la información está controlada, donde las plataformas censuran, donde los algoritmos manipulan lo que ve. Pero es posible. Y es esencial. Porque en la guerra de la información, la verdad es el arma más poderosa. Y la gran toma es verdad. Es verdad documentable, verificable y refutable. No es teoría. No es especulación. Es realidad legal. Está escrita en el Código Comercial Uniforme. Está escrita en la Regulación de Depositarios Centrales de Valores de 1900 Europa. Está escrita en las leyes de custodia de valores de prácticamente todos los países desarrollados. Cualquiera puede leerla. Cualquiera puede verificarla. Cualquiera puede comprender que sus derechos de propiedad sobre valores financieros han sido eliminados. Y esa verdad no puede ser refutada. Solo puede ser oscurecida, confundida o ignorada. Pero no puede ser refutada. Por eso el lobby bancario no intenta refutarla. Intenta desviar la atención. Intenta sembrar confusión. Intenta atacar a los mensajeros. Pero no puede atacar el mensaje, porque el mensaje es simplemente la ley. Y la ley es clara. Usted no tiene derechos de propiedad directa sobre valores mantenidos en custodia indirecta. Tiene un derecho contractual subordinado. Y en una insolvencia, los acreedores garantizados tienen prioridad. Eso es todo. Eso es la gran toma. Y es innegable. Entonces, ¿qué hará con esa información? ¿La ignorará? ¿La racionalizará? ¿Se dirá a sí mismo que no puede ser tan malo? ¿Que alguien lo habría detenido? ¿Que el sistema no permitiría que eso suceda? Esas son las reacciones naturales. Son mecanismos de defensa psicológicos. Porque aceptar la verdad es doloroso. Es aterrador. Es desestabilizador. Significa aceptar que las instituciones en las que confió lo traicionaron. Significa aceptar que el sistema está diseñado en su contra. Significa aceptar que el futuro que imaginó probablemente no sucederá. Y eso es difícil. Es más fácil negar. Es más fácil ignorar. Es más fácil seguir viviendo como antes.
Pero esa facilidad tiene un precio. Y ese precio es todo lo que tiene. Porque si no actúa ahora, si no se prepara ahora, si no cambia ahora, cuando llegue la crisis será demasiado tarde. Será demasiado tarde para proteger sus activos. Será demasiado tarde para proteger a su familia. Será demasiado tarde para construir alternativas. Será demasiado tarde para escapar. Y se encontrará exactamente donde el sistema lo quiere. Dependiente, vulnerable, sin opciones. Y entonces aceptará lo que le ofrezcan. Aceptará la moneda digital del Banco Central. Aceptará la identidad digital. Aceptará las restricciones. Aceptará el control. Porque no tendrá alternativa. Pero todavía tiene alternativa. Todavía tiene tiempo. No mucho, pero algo. Y ese tiempo debe ser usado sabiamente. Debe ser usado para prepararse, para educarse, para actuar, para construir, para resistir. Porque la resistencia es posible. No es fácil, no es cómoda, no es segura. Pero es posible. Y es necesaria. Porque si nadie resiste, si todos aceptan, si todos se someten, entonces el futuro está decidido. Y ese futuro es oscuro. Es un futuro de control total, de vigilancia total, de dependencia total. Es un futuro donde la libertad es un recuerdo, donde la propiedad es una ilusión, donde la autonomía es imposible. Es un futuro donde usted no posee nada y supuestamente es feliz. Pero no será feliz. Será esclavo. Un esclavo digital, monitoreado, controlado, optimizado para servir a los intereses de otros. Ese es el futuro que están construyendo. Y lo están construyendo ahora. Cada día, cada semana, cada mes, pieza por pieza, ley por ley, crisis por crisis. Y a menos que suficientes personas resistan, a menos que suficientes personas digan no, a menos que suficientes personas elijan un camino diferente, ese futuro será realidad. No en algún momento lejano. Pronto. Muy pronto. Porque el sistema está acelerando. Las crisis se están intensificando. Las medidas de control se están expandiendo. Y la ventana de oportunidad se está cerrando. Por eso este mensaje es urgente. Por eso la gran toma debe ser comprendida ahora. Por eso debe ser compartida ahora. Por eso debe ser actuada ahora. Porque el tiempo se acaba. Y cuando se acabe, cuando la próxima crisis llegue, cuando el sistema colapse, cuando los activos sean reclamados, será demasiado tarde para decir que no sabía. Será demasiado tarde para decir que no entendió. Será demasiado tarde para decir que nadie le advirtió. Porque ahora sabe. Ahora entiende. Ahora ha sido advertido. Y la pregunta es, ¿qué hará con ese conocimiento? ¿Lo usará para protegerse? ¿Lo usará para ayudar a otros? ¿Lo usará para construir alternativas? ¿Lo usará para resistir? ¿O lo ignorará? ¿Lo racionalizará? ¿Lo olvidará? ¿Volverá a la comodidad de la ignorancia? Esa es su elección. Nadie puede hacerla por usted. Nadie puede obligarlo a actuar. Nadie puede forzarlo a resistir. Pero tampoco nadie puede protegerlo si elige no actuar. Porque en la próxima crisis estará solo. El sistema no lo protegerá. El gobierno no lo protegerá. Los bancos no lo protegerán. Solo usted puede protegerse. Solo usted puede tomar las decisiones que determinarán su futuro. Y esas decisiones deben ser tomadas ahora. No mañana. No la próxima semana. No cuando la crisis llegue. Ahora. Porque la gran toma no es una advertencia sobre un futuro distante. Es una descripción de la realidad presente. La trampa ya está armada. La estructura legal ya está en su lugar. Los activos ya están agrupados. Los acreedores garantizados ya tienen prioridad. Todo está listo. Solo falta el detonante. Y ese detonante vendrá. Puede ser mañana, puede ser el próximo mes, puede ser el próximo año, pero vendrá. Y cuando venga, todo lo que creía poseer desaparecerá.
a menos que actúe ahora, a menos que se prepare ahora, a menos que construya alternativas ahora, a menos que resista ahora. Y resistir no es solo protegerse a sí mismo, es proteger a otros. Es compartir este conocimiento con su familia, con sus amigos, con su comunidad. Es ayudar a otros a comprender lo que está sucediendo. Es construir redes de personas que entienden, que están preparadas, que están dispuestas a apoyarse mutuamente cuando llegue la crisis. Porque nadie sobrevive solo. Nadie prospera en aislamiento. La resiliencia es comunitaria. La resistencia es colectiva. Y la reconstrucción, cuando finalmente llegue, será el resultado de comunidades que preservaron el conocimiento, que mantuvieron los valores, que rechazaron la narrativa oficial, que se negaron a someterse. Esas comunidades existen. Están creciendo. Están despertando. En todos los países, en todas las regiones, hay personas que están comenzando a ver, que están comenzando a comprender, que están comenzando a actuar. No son la mayoría, todavía no, pero son suficientes para marcar la diferencia. Son suficientes para construir alternativas. Son suficientes para preservar la verdad. Son suficientes para resistir. Y con cada persona que despierta, con cada persona que comprende, con cada persona que actúa, esa red se fortalece. Esa resistencia crece. Esa esperanza se expande. Porque hay esperanza. A pesar de todo, a pesar de la magnitud del sistema, a pesar del poder de los bancos centrales, a pesar de la coordinación global, a pesar de la estructura legal, a pesar de las crisis planificadas, hay esperanza. Porque los sistemas opresivos eventualmente colapsan. Porque las mentiras eventualmente son expuestas. Porque la verdad eventualmente prevalece. No porque sea fácil, no porque sea rápido, sino porque es inevitable. Porque la realidad es más fuerte que la narrativa. Porque la naturaleza humana resiste la esclavitud. Porque el espíritu humano busca la libertad. Y porque, en última instancia, ningún sistema puede controlar completamente a millones de personas que eligen vivir de manera diferente. Esa es la lección que la historia enseña una y otra vez. El Imperio Romano cayó. El sistema feudal colapsó. Los imperios coloniales se desintegraron. El comunismo soviético se derrumbó. Todos parecían invencibles en su momento. Todos parecían permanentes. Todos parecían capaces de controlar todo. Pero todos cayeron. No porque fueran derrotados militarmente, sino porque perdieron la legitimidad. Porque las personas dejaron de creer. Dejaron de obedecer. Dejaron de participar. Y cuando suficientes personas hacen eso, ningún sistema puede sobrevivir. Y ese es el poder que tiene. El poder de no participar. El poder de decir no. El poder de elegir vivir de manera diferente. El poder de construir alternativas. El poder de preservar la verdad. El poder de resistir. Ese poder no puede ser tomado de usted. Solo puede ser entregado. Y el sistema trabaja constantemente para convencerlo de que lo entregue. Le dice que es más fácil obedecer, que es más seguro conformarse, que es más prudente aceptar, que es inevitable de todos modos. Pero todo eso es mentira. Nada es inevitable. Nada es permanente. Nada está fuera de su control. Mientras tenga la capacidad de elegir, mientras tenga la capacidad de actuar, mientras tenga la capacidad de resistir, tiene poder. Y ese poder, multiplicado por millones, puede cambiar el mundo. Puede detener la gran toma. Puede desmantelar el sistema de control. Puede construir algo mejor. Algo basado en la libertad real, no en la ilusión de libertad. Algo basado en la propiedad real, no en derechos contractuales revocables. Algo basado en la verdad, no en la propaganda. Algo basado en la justicia, no en la extracción.
algo basado en la cooperación voluntaria, no en la coerción, algo basado en el respeto por la dignidad humana, no en el tratamiento de las personas como recursos a ser explotados. Ese mundo es posible, no es utópico, no es perfecto, pero es mejor, mucho mejor que el mundo que el sistema actual está construyendo. Y ese mundo comienza con decisiones individuales, con su decisión, con la decisión de comprender en lugar de ignorar, con la decisión de actuar en lugar de esperar, con la decisión de resistir en lugar de someterse, con la decisión de construir en lugar de solo sobrevivir, con la decisión de decir la verdad en lugar de repetir mentiras, con la decisión de ayudar a otros en lugar de solo protegerse a sí mismo. Esas decisiones no son heroicas, no requieren sacrificio extraordinario, no requieren que se convierta en un activista de tiempo completo o en un revolucionario. Requieren solo que sea honesto consigo mismo, que reconozca la realidad, que actúe en consecuencia, que haga lo que pueda, donde pueda, cuando pueda, que comparta lo que sabe, que construya lo que puede, que resista de las formas que están disponibles para usted, y que confíe en que, cuando suficientes personas hacen lo mismo, el cambio es inevitable. Porque el cambio ya está comenzando. Las grietas en el sistema ya son visibles. La confianza en las instituciones está en mínimos históricos. La confianza en los medios está colapsando. La confianza en los gobiernos está desapareciendo. La confianza en los bancos centrales está erosionándose. Las personas están comenzando a hacer preguntas. Están comenzando a buscar alternativas. Están comenzando a despertar. Y una vez que ese proceso comienza, es imparable. Puede ser retrasado. Puede ser obstaculizado. Pero no puede ser detenido. Porque la verdad, una vez liberada, no puede ser contenida. Se propaga. Se multiplica. Se fortalece. Y eventualmente transforma todo. Esa transformación no será suave. No será pacífica. No será sin costo. Habrá crisis. Habrá conflicto. Habrá sufrimiento. Porque el sistema no se rendirá voluntariamente. Luchará para mantener el control. Usará todas las herramientas a su disposición. Propaganda, censura, coerción, violencia. Pero incluso eso tiene límites. Porque la violencia puede controlar los cuerpos, pero no puede controlar las mentes. Y cuando las mentes se liberan, cuando las personas ven la verdad, cuando comprenden lo que realmente está sucediendo, ninguna cantidad de violencia puede restaurar el control. Solo puede retrasarlo. Solo puede hacerlo más costoso. Pero no puede detenerlo. Por eso la educación es tan importante. Por eso la verdad es tan poderosa. Por eso la gran toma debe ser comprendida, compartida, actuada. Porque cada persona que comprende es una persona que no puede ser engañada. Cada persona que actúa es una persona que no puede ser controlada. Cada persona que resiste es una persona que contribuye a la caída del sistema. Y cuando suficientes personas hacen eso, el sistema cae. No porque sea derrotado, sino porque se vuelve irrelevante. Porque las personas simplemente dejan de participar, dejan de usar su dinero, dejan de confiar en sus instituciones, dejan de obedecer sus reglas y construyen algo nuevo. Ese algo nuevo ya está emergiendo. En las economías locales que operan fuera del sistema bancario, en las comunidades que practican el trueque y el intercambio directo, en las personas que cultivan sus propios alimentos, que desarrollan habilidades prácticas, que construyen redes de ayuda mutua, en las tecnologías descentralizadas que permiten el intercambio sin intermediarios, en las monedas alternativas que no están controladas por bancos centrales, en los movimientos que rechazan la narrativa oficial y buscan la verdad. Todo eso es la semilla del futuro. Un futuro que no está controlado por el cartel bancario.
Un futuro que está construido por personas libres, para personas libres. Y usted puede ser parte de ese futuro. No como espectador, sino como constructor. No como víctima, sino como agente. No como esclavo, sino como ser humano libre. Pero solo si elige serlo. Solo si toma la decisión. Solo si actúa. Porque el futuro no es algo que le sucede. Es algo que crea. Con cada decisión. Con cada acción. Con cada día. Y las decisiones que tome ahora, en este momento, determinarán no solo su futuro, sino el futuro de su familia, de su comunidad, de las generaciones que vendrán después de usted. Esa es la responsabilidad que tiene. No es una carga, es una oportunidad. La oportunidad de estar del lado correcto de la historia. La oportunidad de resistir la tiranía. La oportunidad de construir algo mejor. La oportunidad de decir, cuando todo termine, que no se sometió, que no obedeció ciegamente, que no entregó su libertad por la ilusión de seguridad, que vio lo que estaba sucediendo, que comprendió, que actuó, que resistió y que ayudó a construir el mundo que vino después. Ese mundo está llegando, inevitable. El sistema actual no puede sostenerse. Está construido sobre mentiras, sobre deuda impagable, sobre extracción insostenible. Colapsará. La única pregunta es ¿qué vendrá después? Y la respuesta a esa pregunta depende de lo que hagamos ahora, de si nos preparamos, de si construimos alternativas, de si preservamos la verdad, de si resistimos, de si nos negamos a participar en nuestra propia esclavitud, de si elegimos la libertad sobre la seguridad, de si elegimos la verdad sobre la comodidad, de si elegimos actuar sobre esperar. La gran toma es real, es legal, es global, y está lista para ser activada. Pero no es inevitable. Puede ser resistida. Puede ser expuesta. Puede ser detenida. No por un héroe, no por un salvador, sino por millones de personas ordinarias que toman decisiones extraordinarias, que eligen ver en lugar de ignorar, que eligen actuar en lugar de esperar, que eligen resistir en lugar de someterse, que eligen construir en lugar de solo sobrevivir, que eligen la libertad en lugar de la esclavitud. Esa elección es suya, ahora, en este momento. Mientras lee estas palabras, ¿qué elegirá? ¿Participará en el sistema que está diseñado para despojarlo? ¿O construirá algo diferente? ¿Confiará en las instituciones que lo han traicionado? ¿O confiará en sí mismo? ¿Esperará a que alguien más lo salve? ¿O actuará para salvarse a sí mismo? ¿Vivirá en el miedo? ¿O vivirá en la verdad? La respuesta determinará todo. Su futuro. El futuro de los que ama. El futuro del mundo. Porque en este momento de la historia, cada persona cuenta. Cada decisión importa. Cada acción tiene consecuencias. Y la suma de todas esas decisiones, de todas esas acciones, determinará si la humanidad cae en la esclavitud digital total o si emerge en 1902 un nuevo amanecer de libertad, de verdad, de dignidad humana restaurada. La elección es suya. El momento es ahora. Y el futuro está esperando.